Hola, muy buenos días, amadísimos de Dios. Hoy estamos súper contentos, súper agradecidos con Dios por tenerle a usted con nosotros en esta hermosa mañana de domingo que Dios nos ha regalado y que yo creo que Dios tiene cosas bonitas para cada uno de nosotros. Súper contento de que hoy estamos siguiendo con la enseñanza que empezamos el jueves anterior y muy entusiasmado por lo que estamos aprendiendo. Es una bendición para nosotros poder representar, anunciar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y no es para menos, en especial porque estamos viviendo un tiempo muy lindo, muy especial, un tiempo muy profético, un tiempo muy de poner mucha atención. Así es que Dios es bueno, Dios es súper bueno y Él está deseoso de compartir con nosotros. Para los que no me conocen, mi nombre es Josué Valverde. Estamos aquí desde la tierra de Carolina del Norte, Estados Unidos. De parte del ministerio Graceland, desde acá, desde Carolina, es un honor. Es un honor para nosotros poder llegar hasta su casa y que usted nos permita poder abrir este dispositivo que tenga a su mano para poder compartir este mensaje que tenemos para ustedes. Yo no sé si me quieren acompañar para orar, acompañar en este momento, poner todo en las manos del Señor. Yo creo que Dios nos va a hablar específicamente con puntos exactos para entender lo que se viene, lo que se avecina, lo que Él ha tratado de contarnos desde hace mucho tiempo atrás. Padre amado, gracias por esta hermosa mañana, Señor. Gracias por mis hermanos que están acá hoy, Señor, con nosotros. Gracias por los que se van a conectar, los que nos van a ver después. Te pongo en tus manos este momento porque tú has sido bueno para con nosotros y por eso queremos agradarte, queremos honrarte, queremos bendecirte, Señor. Ayúdanos a atesorar estas palabras en nuestro corazón para poderlas proclamar, para poderlas entender y estudiar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amados, el jueves pasado estuvimos hablando de unas fiestas específicas que Dios habla a través de la Escritura, que Él nos pide a nosotros que las recordemos. Entonces, como hijos de Dios y como seguidores del Mesías, de Jesucristo, es un deber conocer cómo Él ha querido transmitir desde los tiempos antiguos su historia ahorita en la casi parte final de la historia. ¿Por qué? Porque Él nos ha pedido que cuando celebremos estas fiestas o cuando las estudiemos o cuando las recordemos, vamos a entender el propósito de Dios en el cual en su tiempo determinado va a ir desencadenando una serie de acontecimientos para mostrarle al mundo que Él nos había antelado las cosas a sus hijos. Habíamos hablado y empezamos por la primera fiesta de otoño, que es la primera fiesta que Dios pone en su etapa secundaria, por decirlo de alguna forma, para que entendiésemos la etapa final. Esta parte o estas fiestas el Señor no las ha cumplido. ¿Por qué? Porque se van a cumplir, valga la redundancia. Son fiestas proféticas que el Mesías una a una tiene que cumplir en el lapso de la historia humana. ¿Qué quiere decir eso? De que el Mesías es el centro, Jesús es el centro de esta historia, desde principio a fin. ¿Por qué? Porque por Él fueron creadas todas las cosas y para Él. Entonces hay que entender por qué y para qué el Señor nos pide estas cosas. Más o menos para hacer un resumen, que creo que podemos entenderlo tal vez de esta mejor óptica. Si tratamos de entender cuáles fueron las primeras fiestas que el Mesías cumplió, que son las fiestas de primavera, según lo que dice la Escritura. La primera fiesta que el Señor cumplió fue la Pascua, cuando Él muere y entrega su vida por nosotros los pecadores. Esa fiesta Él la cumple viniendo en el tiempo determinado. Él lo dijo que Él iba a venir y regresar en un tiempo. Y de hecho, en el día en que Él vino a la tierra,
Él vino en una fiesta específica. Él muere en una fiesta específica y Él resucita en una fiesta específica y Él vendrá en una fiesta específica. Entonces son cosas que tenemos que poner atención. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros vamos a saber los tiempos y las estaciones, refiriéndonos a los tiempos bíblicos que Él nos puso acá, reconociendo que el anticristo o el espíritu del anticristo iba a cambiar los tiempos y las estaciones, y ya lo ha hecho. De hecho, vivimos en un calendario que el Señor nunca puso. Vivimos bajo unos días, bajo unos meses, con nombres que el Señor no les puso. Hoy el mundo se rige por un calendario solar, cuando Dios en la palabra nos había dicho que teníamos que, para reconocer los tiempos de Él, teníamos que guiarnos por un calendario pues lunar. Entonces ven cómo se ha puesto al revés todas las cosas. Esto es lo que el Señor nos está revelando, o ya había revelado a sus profetas, a sus siervos, y como no nos gusta investigar y leer, nos perdemos de la historia bíblica. ¿Por qué? Porque precisamente esa historia empieza en el Antiguo Testamento, y para mucha gente cristiana el Antiguo Testamento está abolido. Y no me gusta llamarlo abolido porque Jesucristo específicamente dijo que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, tratando de ver qué cumplió el Mesías. ¿Por qué? Porque hay cosas que ya no se hacen porque el Mesías los cumplió, no los abolió, ¿verdad? La segunda fiesta que el Señor cumple fueron los panes sin levadura, que eventualmente vamos a hacer un estudio de esas primeras fiestas, porque al menos acá en el ministerio no hemos hablado de las primeras fiestas. Pero como estamos ahorita precisamente en los tiempos de las fiestas de otoño, o sea, las fiestas postreras a la partida del Mesías, por decirlo así, es bueno empezar con ellas para que más o menos veamos y aprendamos en qué tiempo nos estamos viviendo. Los panes sin levadura fueron los 3 días que el Señor estuvo en la tumba, por decirlo de alguna forma. Una vez que el Señor muere, 3 días después, dice la palabra del Señor, tendríamos que recordar la fiesta de los panes sin levadura, en el cual teníamos que sacar toda la levadura de nosotros en arrepentimiento, todo el pecado, para poder presentarnos limpios delante del Señor. Entonces Él la cumple a cabalidad, la cumple específicamente porque a los 3 días, según lo que dice la Escritura, que teníamos que cumplir esa fiesta, Él resucita. Entonces Él cumple esa fiesta de los panes sin levadura. Precisamente en los días que Él está en la tumba es donde necesitamos sacar el pecado de nuestras vidas, que es lo que el Señor nos pide a nosotros, quitarnos el pecado. Cuando Él viene y resucita, Él viene y nos pide que recordemos los primeros frutos. Esos primeros frutos simbolizan la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es una forma de recordar lo que va a pasar en los tiempos finales también con los que mueren en Cristo. Van a resucitar, y los primeros frutos simboliza las primeras personas o Jesucristo mismo resucitando. Y si usted lee el libro de Mateo, se va a dar cuenta de que cuando Cristo muere hay un temblor muy grande, se abre la tierra, corta el velo del templo en 2, y dice específicamente que habían cuerpos de santos que dormían y se levantaron, y cuando Cristo resucitó ellos fueron a las calles y empezaron a hablar del Mesías. 50 días después, la palabra del Señor nos dice que teníamos que recordar la salida del pueblo de Israel de Egipto. 50 días es lo que hoy conocemos como el Pentecostés. Son 50 días que se cumplen a cabalidad, porque 50 días después de que el Maestro resucita, sube a los cielos, 50 días después específicamente estaban todos unánimes reunidos en el aposento alto. ¿Y qué pasó ahí? Se cumple la palabra del Señor y desciende el Espíritu Santo de Dios, y se cumplen las primeras 4 fiestas por Jesucristo en la temporada de la primavera, por decirlo de alguna forma. ¿Y qué es lo que pasa? Él asciende a los cielos y Él nos dice que sigamos recordando otras cosas. Esto quiere decir que sigamos ensayando
las cosas que habían que pasar. Y créame que estas 4 primeras fiestas que les acabo de más o menos decir, que ya tengo tiempo, que estoy cortando el tiempo de lo que quiero hablar para ahora, pero es tremendo lo que el Señor nos ha dado, a todos, no solo a mí, a todos nosotros, para poder, y está aquí en la palabra, para poder entender. Los judíos o los hebreos, los hijos de Dios, me gusta más llamarlo así, ellos empezaron a practicar todas estas cosas hasta que el Mesías llegó y las cumplió. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que recordarlas al tiempo específico que Dios nos dijo, porque en el tiempo específico se van a cumplir las otras 3 fiestas que el Señor, según en Levíticos 23, nos ha dicho que tengamos que recordar perpetuamente. Esto no se acortó con la muerte de Jesucristo o por la venida de Jesucristo, sino que Él dijo que teníamos que recordarlas. ¿Por qué? Porque va a haber una fiesta específica que en el milenio del Señor, cuando Él regrese y establezca su reino en la tierra, vamos a seguir festejando esa fiesta que vamos a hablar posteriormente. Espero que me dé tiempo para hablar hoy de esa fiesta. No quiero correr mucho, pero simplemente voy a dar un resumen de lo que ya hemos estado hablando. El primer aviso, la fiesta después de que el Señor desciende, después del Pentecostés, que asciende después del Pentecostés, es la fiesta de las trompetas, que nos anuncian que el Mesías está cerca, que la gran tribulación está a las puertas. ¿Por qué? Porque a la final trompeta es cuando el Mesías regrese, que es lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque a la última trompeta es cuando los muertos en Cristo van a resucitar primero, y nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados juntamente con ellos, y en el aire vamos a recibir al Señor. Ahora estoy hablando de la segunda venida de Jesucristo, que es muy diferente al rapto de la iglesia, que es mal llamado el rapto. Más bien yo le llamaría el rescate, según lo que dice la palabra del Señor, porque nos viene a rescatar de la ira. Y esa venida del Señor, no quiero meterme en el tema del rapto, porque es un tema muy largo y muy confuso, que después podemos hablarlo con más detalles. Siempre es bueno separar las cosas para no poder interrumpir o descontrolarnos en el tema que estamos dando. ¿Por qué? Porque aquí con mucho detalle, pero siempre hay que nombrarlo para que nos veamos en contexto de lo que está pasando. Y ya hablamos un poco de las fiestas de las trompetas, que se celebraba en el séptimo mes, en el primer día. O sea, en el primer día, en el séptimo mes, ¿verdad? Pero hoy específicamente vamos a hablar de la siguiente fiesta, que es la que se conoce en la palabra como el día de expiación. Lo que ustedes han escuchado tal vez por ahí, que se llama el Yom Kippur. El Yom Kippur es un día de expiación que Dios nos dijo que teníamos que recordarlo. Vamos a ver por acá, vamos a empezar. Según Levíticos 23-27, que está por acá, y dice la palabra del Señor: a los 10 días de este mes, o sea, del mes séptimo, que no es el mes séptimo del calendario normal que nosotros conocemos, sino es el mes séptimo del calendario bíblico. Dice por acá: a los 10 días de este mes, seguido de las trompetas, o sea, después de la fiesta de la trompeta, 10 días después, dice la palabra del Señor, será el día de expiación, y tendréis santa convocación, y afligiremos nuestras almas. O sea, es un día de arrepentimiento y ayuno. ¿Por qué? Porque es el día donde el Señor va a derramar su ira sobre la tierra. Ese día no se ha cumplido todavía, pero el Señor dijo: recuérdenlo. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de que oigan las trompetas, o cuando ustedes vean que ya el Mesías está a las puertas, inmediatamente tiene que haber un arrepentimiento de las personas que no llegaron al conocimiento del Señor, o los que estuvieron y se quedaron, o los que van a pasar la gran tribulación, porque muchos de ellos van a pasarla, otros se van a quedar. Después hablamos de eso, porque eso es el tema del rapto, ¿se acuerdan que les acabo de decir? Que es muy profundo, pero es sumamente importante, porque hay varias posturas en el cual nos dicen a nosotros cuándo específicamente va a ser el rapto, si antes, después o en medio de la gran tribulación. Entonces son cosas que necesitamos saber como hijos de Dios, porque nos conviene. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos, pero estamos perdidos
estamos perdidos, no sabemos si le tenemos miedo al Apocalipsis, pero créanme, les estoy contando el Apocalipsis y no en el libro de Apocalipsis, se lo estoy contando desde el principio, por medio al pacto profético que Dios tiene para el hombre por medio de sus fiestas. ¿Por qué? Porque Él las cuenta y va a ser mucho más fácil saber los tiempos recordando las fiestas del Señor. O sea, están meramente relacionadas. Y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Si usted quiere puede leerlo ahí está en Levíticos 23, 27. Pero se celebra el día 10º del 7º mes. También llamado, como ya les dije, o más bien esto es un nombre que usan los hebreos, que se llama el Yom HaKippurim, que significa el día de las cubiertas. ¿Por qué? Porque era el único día donde el sacerdote entraba en el templo del Señor y ofrecía sacrificio por el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque en medio de este día, en el medio de la tribulación, en medio de la angustia, va a haber una gran cosecha de almas en arrepentimiento. ¿Por qué? Porque inclusive en la gran tribulación van a haber gente que se arrepienta y otra gente que no se va a arrepentir, obviamente. Pero ¿qué es lo que va a pasar aquí? Ese es el día de la gran cosecha. Por eso es que están en las fiestas de otoño. Y las fiestas de otoño son las fiestas de la cosecha. Las fiestas de primavera son las siegas, donde se siembra, donde se prepara el camino, que también se recogía también en ese tiempo. O sea, en las dos fiestas hay un recogimiento, hay momentos para recoger lo que el Señor nos está llamando. Y en ese tiempo se ponía o se hacía un sacrificio para perdón de pecados por medio de un cabrito. Y el cabrito se ponía en el lugar del templo para que el Señor viera la sangre, que fuera por señal, y esa sangre pudiera ser acepta delante del Señor para perdón de pecados una vez al año. Por eso es que celebramos, el Señor dice que una vez al año teníamos que recordar esta fiesta. ¿Por qué? Porque eso va a pasar cuando el Señor venga, antes de que el Señor juzgue a las naciones. Entonces es sumamente importante, donde se hacía y se cubría para expiación de pecados. ¿Qué quiere decir expiación? Es una reconciliación de Dios con el hombre. Como siempre llegamos y nos arrepentimos, el Señor nos llama a nosotros a que nos arrepintamos. Y la gran mayoría de veces cuando el hombre se arrepiente es porque está pasando por algo malo. Quiere decir que también el día de la aflicción, el día malo, como lo llama la palabra del Señor, el día grande de Jehová, también es en cierta forma bueno para los que se arrepienten, pero un día bastante malo para los que no. Y no es que el Señor quiere forzarlos a entrar, sino que Él quiere que nosotros tomemos conciencia de la importancia que tiene la salvación para nosotros. ¿Por qué? Porque mucha gente dice no hay Dios, pero ¿y si sí hay? Pongámoslo de una forma humana, que hay muchas cosas por las cuales podemos ver de que realmente existe un Dios, tanto científica como humana, como natural. La ciencia lo explica, pero ellos quieren ver algo más tangible todavía. Pero bueno, eso no es el tema. ¿Para qué era esta expiación? ¿Para qué era esta reconciliación? Para que fuésemos limpios, para que nosotros pudiésemos entrar a lo que viene después de la venida de Cristo, que es a la gran Jerusalén, ¿se acuerdan? Al tabernáculo de Dios con los hombres, que eso es una fiesta también del Señor, ¿verdad? Vea lo que dice Génesis 3:21. Voy a leerlos para ustedes. Génesis 3:21 fue el primer acto de expiación que tuvo el hombre aquí en la tierra. ¿Y quién lo hizo específicamente? El Señor. ¿Por qué? Porque leámoslo, busquémoslo. Génesis 3:21. En Génesis 3:21 dice por acá: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí estamos hablando de un verbo que es vestir, cubrir. Los perdonó. Él cubrió su vergüenza. Y es lo que hoy llegamos a hacer en este día. Es un día santísimo. Este es un día muy santo para los hebreos. Fue un día muy santo, es un día muy santo, y para nosotros tiene que ser santo también, porque es el día en el cual pedimos perdón. Por eso es que en el libro de Levítico dice: y afligiréis vuestras almas. O sea, es un día de ayuno también.
Es un día por el cual ayunamos y le decimos a nuestra carne que ella no nos va a vencer, que el Señor ya venció. Y nosotros le damos a entender a nuestra carne el arrepentimiento que tenemos a el Señor. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Dice que sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, bien del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Lo que está diciendo el Señor aquí es que más bien que no se alargue más la desobediencia del hombre, agarre el árbol de la vida, el conocimiento del bien y el mal, y sea uno como Dios, sabiendo cosas más profundas del bien y el mal. Por eso es que el Señor quitó el árbol ahí donde se encontraba y hace expiación, los perdona, pero ellos tienen que verse frente a frente a los resultados del pecado. ¿Y qué fue eso? Los separó completamente de su presencia, y inmediatamente el hombre le da autoridad legal a Satanás de tener posesión de lo que Dios le había dado al hombre para poseer, para administrar, y la capacidad del hombre de ver a Dios cara a cara y hablar con él. Entonces fue el primer acto de expiación que hace Dios con el hombre. En el libro de Apocalipsis dice, y nos recuerda Apocalipsis 12:19, esto no lo tienen que buscar, simplemente se los voy a decir. Este es un tiempo que nos recuerda que las naciones han sido engañadas, así como Satanás engañó desde el principio, porque así lo dice la Biblia y lo acabamos de ver. Dice, fueron engañadas por el enemigo. ¿Qué es lo que pasa? En el libro de Levíticos 16 nos habla de un acto simbólico que hacían los hebreos para poder representar el día de expiación, o qué era lo que el Señor iba a hacer y qué es lo que va a hacer al final, de una vez que se cumpla, que el Mesías cumpla el día del perdón de los pecados para los que tengan oportunidad. Por eso que el Señor dice, arrepiéntanse mientras Él pueda ser hallado. Es lo que dice la Escritura. En Levíticos 16, no lo vamos a buscar, pero apúntelo por ahí, porque si no, no me va a dar tiempo de poder avanzar con esta y la otra fiesta que quiero nombrarles, que es algo riquísimo para poder analizar y saber de que es algo que necesitamos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque yo puedo decirles y hablarles del perdón, de la paz, de la reconciliación, y podemos hacer una prédica hermosa, pero esto nos lleva a nosotros a un mundo más físico, más de lo que yo pueda decir bonito en palabras para ustedes. ¿Por qué? Porque nos va a llevar mediante la Biblia, mediante la palabra escrita, viva, el plan de Dios de reconciliación, de perdón, para que cuando veamos los tiempos difíciles en el cual estamos pasando, porque esto muy poca gente lo habla, lastimosamente, porque muchas veces nos da miedo o no entendemos, tal vez, podamos entender en el tiempo específico el plan de Dios y podamos salir adelante, podamos saber qué sigue, qué viene. Y específicamente después podemos hablar del Apocalipsis, que es otra cosa que también necesitamos analizar. Pero para analizar el Apocalipsis necesitamos saber el principio. Y lastimosamente para muchos, no para los que nos gusta investigar y leer del Antiguo Testamento, se encuentra en el Antiguo Testamento. Y es donde el enemigo nos ha engañado. ¿Por qué? Porque nos dice, es que está en el Antiguo Testamento, entonces eso ya no cuenta, tiene que estar en el Nuevo. Pero tanto en el Nuevo como en el Viejo está. Así es que no tenemos excusa. Y para poder entender el Nuevo Testamento, ocupamos investigar un poco el Antiguo Testamento, porque ahí está el origen de todas las cosas. Porque el Mesías predicaba no del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento. Ahora, si Él lo predicó, tenemos que investigar, teníamos que ver qué está pasando. Y el Nuevo Testamento testifica lo que el Mesías dijo y lo que el Mesías enseñaba. Entonces era un testimonio para el mundo, en especial el pueblo judío, que siempre estuvo detrás del palo, porque así ellos endurecieron su corazón. Entonces en Levítico 16 hay un significado muy bonito, y había un ritual que tenían que hacer los sacerdotes, y era que ellos tenían que buscar 2 cabritos, tenían que buscar 2 de ellos, porque uno de ellos iba a simbolizar el cordero que iba a venir a rescatar al mundo, y el otro de ellos simbolizaba a Satanás,
obviamente. ¿Qué es lo que pasaba? A uno de estos cabritos se le echaban suertes para ver cuál de los dos iba a ser de quién, si de Satanás o del enemigo. O sea, tenían que identificarlos. ¿Por qué? Porque al cabrito que se iba a representar al Señor, a Jehová, ellos iban a derramar su sangre sobre el propiciatorio o sobre el templo del Señor, sobre el altar de Dios, para el perdón de los pecados. Pero ¿qué es lo que pasaba con el cabrito que representaba a Satanás? La Biblia lo llama como Azazel. Azazel quiere decir el enemigo. A iban a poner las manos sobre el cabrito que representaba a Satanás y lo iban a culpar de haber engañado al mundo, porque eso fue lo que hizo Satanás, lo engañaba al mundo. Pero a este cabrito lo iban a desterrar, lo iban a sacar de la ciudad, y eso iba a simbolizar de que estaban sacando el pecado o a Satanás de sus vidas. ¿Por qué? Porque él los engañó. Pero ¿qué es lo que pasaba? A este cabrito lo llevaban a un despeñadero, como a un precipicio, y lo empujaban para que él muriera en el desierto y que todas las culpas del mundo cayeran sobre él. Suena un poco, ¿cómo se llama? Para los que aman los animales y todo esto, era un poquillo como no bueno, tal vez no se veía muy bien, pero era un simbolismo. ¿Por qué? Porque el Señor lo había pedido. El Señor lo dijo que tenían que hacerlo así. ¿Por qué? Porque esta era una forma de recordarle al mundo que es lo que iba a pasar una vez que el Mesías regresara. Y lo vamos a leer. Esto específicamente, lo del corderito o el cabrito que representaba a Satanás, es lo que Apocalipsis 19, 11 al 12 nos dice. Y dice, y esto sucederá exactamente cuando el Mesías regrese. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 19, 11 al 12? Vamos a buscarlo acá. Aquí lo tengo apuntado, pero me gusta como que si usted tiene tiempo para buscarlo, lo busque también conmigo y no empezar a leer de una vez. Dice Apocalipsis 19, 11. Por acá dice, entonces vi en el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y habla en su cabeza, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y él estaba vestido con ropas teñidas de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, y le seguían en caballos blancos. Pero el versículo 11, vamos a ver por acá, creo que no. Vamos a ver más por acá. Muy bien, por acá más adelante dice, y vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y de carnes de fuertes, carnes de caballos y de jinetes y carnes de todos, libres y esclavos. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y en contra de su ejército. Versículo 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Esto está representando lo que Dios va a hacer con el cabrito. Lo va a sacar y lo va a apresar y lo va a atar y lo va a destruir. Eso es lo que va a significar lo que el Mesías va a hacer, según lo que nos dice aquí el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante que dice acá. Y lo que está diciendo es que el rey, o sea, el Señor, viene vestido con sangre. Él era el Cordero, por eso es que viene vestido con ropas llenas de sangre. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos dijo el Señor que íbamos a recordar precisamente en este momento de la fiesta. ¿Qué es lo que pasa? El jinete del caballo blanco apresa a la bestia. ¿Por qué? Porque había engañado a todos los que habían recibido la marca. O sea, los engañó. Por eso es que el Señor nos dice, recuerden esto, ese cabrito iba a simbolizar el momento en que Satanás engañó a las naciones.
Y es acá, según lo que dice la Biblia en Isaías 11:9, donde la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque porque ven al Cordero viniendo. Y como dice la Biblia, y todos los que habían estado en contra del Señor van a ver al que traspasaron. O sea, el mismo pueblo judío va a decir, nos perdimos de la gran bendición que hemos hecho. Y hay algo acá que la Biblia me gusta mucho antes de pasar al siguiente tema o a la siguiente fiesta. Es exactamente lo que dice Mateos 25:31. Mateos 25:31. Tengo un montón de notas por acá que tengo que decirles, pero no me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo. Pero esto es hermoso. ¿Por qué? Porque nos dice y nos anuncia lo que va a pasar. En la fiesta del otoño el Señor va a cumplir los tiempos finales. Finales de esta temporada del enemigo que Él está gobernando. ¿Por qué? Porque ya vimos acá de que el Señor lo va a aprisionar, lo va a atrapar, ¿verdad? Dije por acá, vamos a ver por acá, Mateo 25:31. Mateo 25:31 dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a sus ovejas y cabritos. ¿Ven cómo se compara esto? Eso está hablando del día de expiación. Está hablando de que tenemos que recordar específicamente. ¿Por qué? Porque va a separar lo que hablamos ahora, el corderito y el enemigo. O sea, el cordero inmolado y Azazel, o sea, Satanás. Va a separar a los del Señor y a los que no son del Señor, de todas las naciones de la tierra, cuando Él se siente en su trono. Y me llama mucho la atención esto que dice en Lucas 28. Lucas 28 vemos algo que el Señor cumple a cabalidad, lo que estábamos hablando, y el enemigo quería destruir ese plan. ¿Por qué? Porque es una de las intenciones de Satanás cuando quería matar a el Señor. Lucas 4:28. Vean qué bueno habla esta parte de acá, la escritura. Lucas 4:28. Dice la palabra del Señor: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Que estas personas se llenaran de ira. Y es cuando Él leyó lo que estaba en Isaías. Cuando habla la palabra del Señor, cuando Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Dice, y a visitar a los ciegos. Y Él dice la palabra del Señor, acá dice, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y acabamos de ver acá al principio, inclusive en la fiesta de las trompetas, que ese es donde empezaba el año agradable del Señor. Quiere decir que esta fiesta es profética porque anuncia el año agradable del Señor. Y el Señor está aquí anunciándoles a ellos. Y para ellos fue algo tan impresionante que ellos dijeron, pero solo Dios puede hacer estas cosas. Solamente Jehová puede hacer estas cosas. Por eso ellos no veían a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Él les estaba dando por entender de que Él era Dios, Él era el Cordero, Él era el Mesías. Y obviamente ellos no creían en eso. Para ellos Él ya era un falso profeta. Y según la ley, al falso profeta había que matarlo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Se llenaron de ira todos en la sinagoga. Dice, y levantándose, versículo 29, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte. ¿Qué era lo que hacían con Azazel? Lo ponían en la cumbre del monte o lo ponían en el desierto y lo echaban a morir. Y era exactamente lo que querían hacer con Jesús, pero la palabra tenía que cumplirse. Y aquí hay un milagro súper importante e impresionante,
Porque dice, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, lo que hacían con el cabrito malo, o sea, Satanás. Dice, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, para matarlo. Y aquí en el versículo 30 está la señal del cual él no podía morir así, porque Satanás quería matarlo y no quería que cumpliese a cabalidad toda la escritura, y tenía que cumplirse como el Señor la estableció, según lo que decían las profecías. Pero el versículo 30 dice, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Mi pregunta es, ¿cómo va a pasar en medio de ellos si estaban en la cumbre del precipicio? Y va a pasar en medio de ellos de una forma sobrenatural. Quiere decir que él muy probablemente, tal vez, desapareció, pasó desapercibido por en medio, dice. Y pasó por en medio de ellos. Y se fue. Dios hizo, o Jesús, en su gloria de Dios, un milagro sobrenatural y no permitió de que se cumpliera, porque prácticamente el mundo espiritual quería que más bien voltearle la tortilla, como decimos popularmente, que más bien era Jesús el que muriera como Satanás, como Azazel. Pero hasta en eso el Señor lo cuidó, lo cuidó. Jesucristo, el tiempo ha avanzado un montón. ¿Qué quiere decir esto? Que en este día, en estos 10 días, tendríamos que afligir nuestras almas y decirle al Señor, perdóname, ayúdame. Por eso es que es un momento santo para decirle al Señor, perdóname, buscarle en ayuno y oración para que Él me limpie de los pecados. Obviamente siempre hay que hacerlo, pero eso es un simbolismo profético de lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque cuando suene la gran trompeta, el Señor va a apresar a Satanás cuando Él venga, en la segunda venida, y después va a juzgar a las naciones, que es lo que está diciendo, y va a dar recompensa a sus hijos. Y es acá donde el Señor nos dice, recuerden esto, porque después de la gran trompeta, esto es lo que sigue. Esto es lo que sigue. Por eso es que haríamos ayuno delante del Señor, afligiremos nuestras almas. El Señor cumple a cabalidad una parte que viene bien asociada, porque todo esto se habla de Jesús, estamos hablando de Jesús, y obviamente Jesús cumple a cabalidad la primera parte, que fue entregarse como cordero, y la segunda es cuando aprese a Satanás, porque hay una parte que el Señor dijo, recuerden aquí en Levítico 16, que Satanás tiene que ser sacado afuera de la ciudad y ser apresado, y que él sea castigado por haber engañado las naciones, que fue lo que él hizo. Ahora sí, muy rápidamente, creo que me quedan unos 20 minutos, tal vez menos. Creo que menos, quedan pocos minutos. No quiero, darles tanta información que ustedes se emboten. Pero la siguiente fiesta es súper, hiper, mega importante. ¿Por qué? Porque esta se celebra a los 5 días después de la fiesta del día de expiación. O el día de expiación. Antes de que se me olvide, aquí es donde se conoce el gran término, el chivo expiatorio. ¿Se acuerdan? Es de aquí donde sale. ¿Por qué? Porque llaman al chivo a matarlo, al cabrito, a entregar su sangre. Por eso lo usan para sacrificio. De aquí es donde sale. Bueno, los siguientes 5 días, o sea, al día 15, según Levíticos, como ya leímos 23, dice que se celebra al día 15 del 7º mes, o sea, en este mes en el cual estamos celebrando, la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. ¿Qué es lo que está pasando acá? Para explicar todo esto ocupa unas 5 horas mínimo, más o menos, para poder ir paso a paso. Pero ¿qué es lo que estamos celebrando en este día? Según lo que dice Levítico. Voy a irme otra vez por acá. Levíticos 23, que ya perdí donde iba. Pero no hay problema, aquí lo encontramos. Levíticos 23. Y habló Jehová a Moisés, versículo 33. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días del mes 7º, o sea, del mes que acabamos o que estamos viviendo ahorita, que ya lo explicamos la vez pasada, será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Y esta es una de mis fiestas favoritas, porque en años pasados la hemos celebrado con mi familia, recordando lo que va a venir proféticamente.
Y voy a avanzar, porque esto es sumamente importante. Esto es una sombra profética del nacimiento del Mesías. ¿Por qué? Porque fue para esta fecha que el Mesías nació. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan lo de la luna y todas las señales que tenía que venir, que estaban buscando los reyes magos, que no eran reyes ni tampoco magos? Después le digo que eran. Tengo que ir así porque no puedo entrar a muchos temas. Ellos venían y ellos venían buscando esa estrella por siglos. Por siglos. Por eso es que ellos, cuando ven esta estrella significativa, ellos tienen que ir a correr a buscar al maestro. Y apareció para una fiesta de los tabernáculos. O sea que el Mesías nació para una fecha como esta. Yo sé que usted ahorita está pensando que el 25 de diciembre y todas esas cosas, pero según la Biblia no fue así. No fue así. Él nació para la fiesta de Sukkot. Sukkot significa la fiesta de las cabañas o tabernáculos. ¿Por qué? Porque inclusive María y José fueron a Jerusalén a celebrar esta fiesta. ¿Y se acuerdan cuando andaban buscando un lugar para que ellos se quedaran? ¿Por qué? Porque no habían. ¿Por qué? Porque estaba lleno de la gente que llegaba a celebrar esta fiesta. ¿Qué es lo que pasa? Que también ellos, fue de parte de Dios todo este plan. ¿Por qué? Porque una de las definiciones de cabañas o tabernáculos o Sukkot, como lo dice la palabra del Señor, una de las definiciones, ¿sabe cómo se llama? Pesebre. Es de ahí donde sale esto. ¿Qué es lo que pasa? El Mesías cumple y dice que él iba a venir en una fiesta de los tabernáculos, iba a nacer para estas fiestas. ¿Por qué? Porque de aquí es donde se llama, y el ángel le dice que lo llame Emmanuel, como Dios con nosotros, porque Jesús tabernaculizó con los hombres. Era el Señor habitando con los hombres en medio de la fiesta de las cabañas. Es por eso que habían momentos en Jerusalén donde estaba lleno. ¿Por qué? Porque para esta fecha fue donde apareció la estrella de Belén, que es la que llamamos. Para este tiempo es donde el Señor cumple que Dios iba a estar con los hombres. Y a que no saben qué es lo que va a pasar después. Él lo va a cumplir de nuevo, porque cumplió una parte, que fue haber llegado y habitó con los hombres. Pero Él dice que Él va a habitar con nosotros en el milenio. O sea que esta fiesta nos simboliza a nosotros el milenio del Señor, que Jesucristo va a juzgar las naciones, va a habitar por 1000 años la tierra. La va a juzgar y la va a entregar a su Padre. ¿Qué es lo que va a hacer? Habitar con los hombres, porque el tabernáculo de Dios, la gran Jerusalén, el templo de Dios, va a estar otra vez con los hombres. Por eso es que Dios nos dice que tenemos que celebrar esta fiesta, que se llama la fiesta de los tabernáculos. Para que cada vez que recordemos esta fiesta vamos a recordar dos cosas. Uno, que el Mesías habitó con nosotros. Y que el Mesías va a habitar con nosotros después de la gran tribulación, después de que Él venga y aprecie a Satanás por 1000 años, porque eso es otro tema. ¿Por qué se apresa? ¿Por qué se quita? ¿Por qué lo suelta otra vez? O sea, son varias cosas. Y ahí es donde se cumple esta profecía que el Señor va a cumplir, quedando una sombra profética por cumplirse cuando Dios venga y establezca el reino milenial junto con los hombres. Así como lo oye, el Señor va a habitar esta tierra, y una vez que pasen los 1000 años, Él la va a entregar al Señor. Esto es profético, y se lo voy a demostrar tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en Corintios. Vamos a ver, en Apocalipsis. Le voy a leer varios versículos bíblicos donde los profetas hablaron de esto. Y con esto quiero que usted sepa de que mejor se lo cuento. Vamos a ver. Isaías 35, de 9 al 10 dice: los redimidos del Eterno volverán y vendrán a Sión con alegría. Esto es que todos nosotros, los hijos de Dios, íbamos a volver otra vez a Jerusalén cuando el Señor nos llame, porque Él dice que nos iba a reunir desde los 4 puntos de la tierra. ¿Se acuerdan? Es aquí cuando nosotros
regresemos ante el Señor y juzgaremos las naciones, donde muchos van a ser jueces, como muchos van a hacer trabajos específicos para Dios, porque Él dijo que sus hijos iban a reinar junto con Él, ¿verdad? Y Isaías 35 dice, del 9 al 10, dice: los redimidos del Eterno volverán y vendrán a Sión con alegría y con gozo perpetuo, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y oirá la tristeza y el gemido. Esto es increíble. Esto es increíble. ¿Por qué? Porque lo está declarando Isaías desde mucho tiempo atrás. Vean lo que dice. Vamos a ver si lo apunté bien por acá. Según Hechos 3:21, Nuevo Testamento, para aquellos que les importa esta parte, ¿verdad? Dice que el apóstol Pedro dijo: tiempos de restauración de todas las cosas, del que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Esos son tiempos de restauración, porque Él viene a restaurar el orden de la tierra. ¿Por qué? Porque Él dice que con vara de hierro viene a juzgar. Entonces aquí están hechos, y lo está declarando tiempos de restauración. Isaías 2, del 2 al 4, dice: venid y subamos al monte del Eterno, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Juzgará las naciones, volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán para la guerra. Quiere decir que todos los ejércitos del mundo serán abolidos. Y Dios dice: y ya no van a pelear nación contra nación, porque Él va a restaurar todas las cosas. Isaías 61, de 4 al 7, dice: reedificarán las ruinas antiguas. Eso se está refiriendo proféticamente al reino milenial. Levantarán los asolamientos primeros, lo que pasó de la gran tribulación para atrás. Ciudades arruinadas, escombros de muchas generaciones. En lugar de nuestra doble confusión y de nuestra deshonra, os alabarán en sus heredades. O sea, la confusión que había antes de qué sigue, qué viene, qué es lo que va a pasar, ya no importará. ¿Por qué? Porque el Señor nos aclarará todas las cosas. Vea lo que dice Jeremías 31, del 31 al 33. Y no lo voy a leer todo, sino que estoy parafraseando, y usted lo puede buscar para que usted lo tenga ahí. Haré pacto con la casa de Judá y la casa de Israel. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Las dos casas de Israel. ¿Se acuerda cuando hablamos de eso? Ok, si no, pues después se lo voy a decir de nuevo. Dice: haré pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel, no como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de Egipto, sino que daré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Mi pregunta es, y es algo que yo siempre me he preguntado, me he preguntado muy seriamente: si nosotros vamos a juzgar con el Señor, si vamos a impartir justicia con Dios, creo que es sumamente importante regirnos bajo sus leyes. Y lastimosamente para muchos, lo vuelvo a decir, la gran parte de las leyes se encuentran acá, en el Antiguo Testamento. Y el Señor dice que Él las cumplió. Por lo tanto, ahí se las dejo. ¿Saben por qué? Porque hay cosas que ya no se hacen porque el Mesías cumplió, pero todas las demás instrucciones es necesario que las pongamos y que las entendamos. Por eso es que dice que mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Apocalipsis 20, vea lo que dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de su ungido, y reinarán con él 1000 años, según el versículo 6. Y esto es importantísimo, porque hay una parte en la palabra del Señor que no la apunté, pero recuerdo muy bien. Vamos a ver si la encuentro. Ahí me van a disculpar, yo sé que el tiempo apremia ya. Estamos a 1 hora casi.
Yo entiendo. Pero hay una parte de la palabra del Señor que dice que los que no suban en el tiempo del milenio, las naciones que no celebren estas fiestas, cuando el Señor ya haya regresado y esté aquí habitando sobre las naciones, no va a llover sobre esas naciones que no lleven, que no vayan a atender a esta fiesta del Señor. El Señor las va a castigar, porque inclusive va a haber gente que van a estar rejegas, como llamamos comúnmente. ¿Por qué? Porque a pesar de que Dios está haciendo y restaurando las cosas, al final de los 1000 años, en el cual Satanás va a estar atado, va a ser soltado para que pueda engañar otra vez las naciones. Y es ahí donde ya el Señor lo va a sacar y ya no va a poder atar más, o más bien a engañar a las naciones. ¿Por qué? Porque Él es un juez justo. Y va a haber una generación que no ha conocido maldad, que es algo que podemos también hablar después. Es que no puedo dejar de decir cosas porque es importante, pero vamos a ir hablando de eso poco a poco. Vamos a ir hablando de eso poco a poco. ¿Qué es lo que pasa? Es aquí donde se cumple el milenio del Mesías, que Él está por cumplir. Amado hermano, amada hermana, yo pienso que estas cosas el Señor las cumplió, o más bien yo no pienso, así están escritas. El Señor las cumplió una a una, tiempo tras tiempo, señal tras señal. Si ya cumplió las primeras 4 que Él dijo que las teníamos que seguir, según Levíticos 23. Si ya las cumplió al tiempo establecido, a los meses establecidos, a los días establecidos, porque usted se va a sorprender cuando veamos el tema de la Pascua, lo que el Señor cumplió a cabalidad, cada una de las cosas que se hacían en representación, que vendría el Mesías a cumplir eventualmente. Usted se sorprendería de cómo el Señor las cumplió una a una. Y si Él las cumplió a cabalidad, ahora las que vienen es una alta probabilidad que así va a ser, de que las cumpla a la fecha y al tiempo indicado, excepto el día y la hora que nadie sabe cuándo viene, que solamente los ángeles del cielo. Pero los tiempos sí nos dijo que teníamos que identificarlos. ¿Por qué? Porque nos iba a dar una ayuda para que supiéramos establecer los tiempos, y eran las estaciones del Señor, sus fiestas, porque estas no son fiestas de los judíos, son fiestas del Señor. Dice, habló Jehová a Moisés, Levítico 23:1, habló Jehová a Moisés y dijo, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová. Ni siquiera son de los judíos, es fiestas solemnes de Jehová, los encuentros de Jehová contigo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de estas fiestas nos llevan al arrepentimiento. Arrepentimiento. Más que decirle al Señor, perdóname, esto es una vida. Una vida en arrepentimiento al Señor, en pedirle perdón, y que el Señor llegue y restaure nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esto es real. La Biblia es real. El Señor es real y Él viene. Por eso es que la Biblia dice, no tengan como tardanza estas cosas, porque para el Señor un día son 1000 años y 1000 años como un día. Eso es lo que decían del Mesías. No va a volver. Y había un montón de Mesías, porque todo el mundo quería ya que viniera el Mesías. Y vino a su tiempo, al tiempo determinado, y en una fiesta determinada. Muy probablemente, que creo que es el 100% de probabilidad, el Señor va a cumplir las fiestas que faltan en el tiempo determinado. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento, Señor. Gracias por tu palabra, por tu mensaje, Señor. Padre, estos son tiempos difíciles, tiempos muy dolorosos para el hombre, para la humanidad. Tiempos de mucha incredulidad, tiempos de mentiras, porque muchas veces nos mienten, Señor. Hay falsos profetas, como la había en tu tiempo también. Padre, pero tu palabra dice que cuando conociéramos la verdad, Señor, que vendría por medio del Espíritu Santo de Dios, y tú eres la verdad, Jesucristo, nos iba a hacer libres, porque conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Padre amado,
líbranos por medio de tu verdad, Señor. Perdona nuestros pecados, porque como dice tu palabra en el libro de Isaías, si nuestros pecados fueran como la grana, Señor, fueran rojos como el carmesí, Señor, iban a ser emblanquecidos, íbamos a ser como la nieve. Padre, gracias por tu perdón, Señor. Queremos pedirte perdón antes de que estas cosas sucedan, Señor, porque en el día de juicio no vamos a poder rogar por perdón, porque va a ser muy tarde, Padre. Va a ser un juicio. Ya va a haber una sentencia dada, Señor. Por eso tú vas a separar a unos de los otros, Dios. Y tú vas a llamar a sus hijos, a tus hijos, de los 4 puntos de la tierra, Señor, para poder, Señor Dios, habitar junto a ti. Porque tu palabra dice, donde yo esté, yo quiero que también ellos estén, o sea, nosotros, Dios. Perdónanos. Padre, te acepto, Señor, como mi Señor, como mi Salvador, como mi Padre, como mi única salida, mi único Dios. Ayúdame a amar a mi familia, a mis hijos, a mis hermanos. Y ayúdame, Señor, que tu verdad brille donde quiera que nosotros vayamos. Por eso yo te doy gracias, Señor, por lo que tú haces, por lo que tú harás, por las cosas hermosas que tú tienes para nosotros, Dios. Yo te pido que tú levantes bandera por tus hijos, Padre Celestial, y que tú llenes a cada uno de ellos conforme a su corazón, Señor, conforme a su vida, Padre Celestial. Te pido que tú los guardes, los protejas y los bendigas en el nombre de Jesús. Hoy yo quiero bendecirlo a usted, como Dios dijo que teníamos que bendecir a nuestros hijos, en una oración que me gusta mucho y que es una oración profética para cada uno de nosotros también. La palabra del Señor dijo: habla a Aarón y a sus hijos y diles así. Si usted quiere levantar sus manos y ser bendecido por Dios, no por lo que yo diga, sino porque el Señor dijo que nos iba a bendecir. Dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Amén. Amado, muchas gracias por haber estado con nosotros. De verdad es un privilegio. Si hay alguna duda, alguna pregunta, no dude en localizarnos. Dios está haciendo cosas hermosas en este ministerio de Graceland Internacional, que es tierra de gracia, es tierra de amor, de pasión, que es la tierra del Señor. Así es que yo le pido a usted que si este mensaje te ayudó, apréndaselo y dígalo a otros. Yo no me voy a enojar porque usted diga lo mismo que yo dije. Y si puede, mejórelo con la investigación que usted haga. Así es que Dios les bendiga muchísimo. Nos vemos pronto y Dios le bendiga abundantemente. Que esto todavía no se acaba. La historia se sigue cumpliendo. Así es que Dios lo guarde y Dios lo bendiga. Nos vemos en un futuro muy cercano. Dios le bendiga.